cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel... ¿Qué tal? Muy buena noche, queridos amigos, es un placer estar con ustedes como siempre, aquí en el avión del Corporativo Contraparte, con información fresca, con análisis político, también con comentarios, ¿sí? Con todo tipo de información, pero ¿qué creen? Con un tema súper importante que merecen saber los mexicanos. ¿Cuál es? Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, curiosamente, se quedó sin críticos políticos, porque hay varios periodistas que se han sumado a la escala de comentarios diversos. Y digo esto porque no tiene contrapesos, porque se ha convertido hoy en el único hombre que dice, hace y deshace. Y eso no sé si sea bueno para la democracia, ¿sí? La democracia que a México necesitaba, que a México le hacía mucha falta. Solamente hay un tibio comentario, pequeñísimo, del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, pero creo, desde mi punto de vista, que los dos principales críticos deben ser, sí, todavía, los candidatos perdedores, es decir, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Ya ni digo nada del Bronco, pero fue el primero en irse a entregar. Ya sabemos la historia, curiosamente, en sus redes sociales que tanto gustaban manejar, que tanto gustaban criticar a López Obrador, hoy se han quedado callados. Y eso vamos a analizarlo con mi compañero Henry Sánchez, a ver si es bueno para la democracia, a ver si es bueno para el proceso que la gente esperaba a nivel general. Henry. Siempre, Fabián. Bienvenida. Gracias, un placer, como siempre. Pues haciendo estos análisis que hacemos ya después de las elecciones de la jornada del 1 de julio, y uno de los temas muy importantes era qué es lo que está pasando con aquellos líderes que estaban en oposición a Andrés Manuel López Obrador, que durante campaña, pre-campaña, incluso antes veíamos un ataque directo. Ahora, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que informan? Ahí, ¿qué es lo que van a revelar ante esa situación? Ahora con un presidente ya electo que es Andrés Manuel López Obrador, que anteriormente se criticaba al por mayor, ¿no? Y causa mucho ruido porque estos grupos políticos que en su momento estaban en contra de este sistema López Obradorista, ahora vemos un silencio tremendo, ¿no? Como dices, sí hay alguno que otro comentario acerca del presidente nacional del PAN, pues, por lógica estamos hablando de un personaje que perdió las elecciones ante un Andrés Manuel López Obrador. Ahora ellos son los que le hicieron el fraude electoral. Hay que recordar lo que decía Ricardo Anaya justo un mes antes del cierre de campaña, ¿no? Que ya había negociado Andrés Manuel López Obrador esta candidatura, esta presidencia, y que lo iban a dejar arriba del poder, y sabían prácticamente que ellos ya no lo iban a alcanzar. Y por eso la inflación de las encuestas, y por eso. Pero ya después de eso ya no vemos nada. Después de lo que pasó el 1 de julio, después de que ya él también acepta su derrota, el mismo Ricardo Anaya se queda en el olvido. Además que hay más problemas adentro del partido. Hay que recordar que la fila calderonista está pidiendo la salida de Damián Cepeda y del mismo Ricardo Anaya por agandallarse las candidaturas, ¿no? Ese es el segundo tema, por supuesto, de este programa, señores. Ese será el segundo tema que ya va a iniciar. Hoy publicó Damián Cepeda la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional para empezar a cocinar, ¿sí? ¿Quién será su nuevo dirigente tras el serio fracaso que tuvieron él y Ricardo Anaya? Porque él fue impuesto por Ricardo Anaya, y creo que ese grupo político debe dejar Acción Nacional en otras manos. ¿Por qué? Porque si no, las cenizas de Acción Nacional
van a ser por lo menos de 3 sexenios. Y bueno, regresando al tema, me parece que el único que le ha hecho contrapeso o no ha aceptado lo que López Obrador ciegamente ha expresado es Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. El presidente del INE le ha dicho por qué la multa de 261 millones de pesos. La ha establecido porque pese a que se le han ido el mismo López Obrador en contra, la dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, y también la ex coordinadora de la campaña, Tatiana Cloutier, se le han ido con todo al Instituto Nacional Electoral. Luego me pregunto es, ¿creen ustedes que hubo o hay algún capricho por la millonaria multa que le impuso el INE a Morena? Me parece que el menos indicado para salir a defender a Morena es Andrés Manuel López Obrador, porque si no, está cayendo lo mismo que tanto criticó. La única que debe salir a dar la postura es la señora Jade Kolpolemsky, porque ella es la dirigente nacional del partido. Y por supuesto, todos sus senadores electos y también todos los centenares de diputados federales, incluso sus alcaldes, sus gobernadores. Pero el que no tiene que salirse a pelear con el INE es Andrés Manuel López Obrador. Y eso me parece que es el inicio de lo que veremos de la nueva dictadura que todos los mexicanos quisieran. De la nueva dictadura que habrá de comenzar el 1 de diciembre de este año. Y vamos a estar revisando por qué López Obrador se ha quedado sin contrapeso. Sin contrapesos políticos, por supuesto. Por ejemplo, los dos tipos que deben, por compromiso moral con los millones de mexicanos que votaron por ellos, los dos tipos que deben salir a criticar a Andrés Manuel López Obrador son José Antonio Meade, ex candidato del PRI, y Ricardo Anaya, ex candidato del PAN, Movimiento Ciudadano y también del PRD. Es más, ningún dirigente de esos partidos políticos han salido a dar la cara. Y lo decimos porque miren cómo se han quedado callados todos estos sujetos. Se han quedado callados. No han hecho nada por decirle a López Obrador, estás mal. Supuestamente, el experto en finanzas, Meade, sí, supuestamente sabe de economía, sabe de relaciones exteriores, sabe también de desarrollo social, porque estuvo en todos esos puestos, pero no tiene autoridad moral porque fue derrotado. Votaron, sí, millones de mexicanos por él. Hasta hoy, esos millones de mexicanos se sienten defraudados, porque Meade quiere decir que no va a buscarse conflictos personales con Andrés Manuel López Obrador. Yo ya me imagino por qué. Porque atrás de Meade está esto, o escondido lo tiene muy bien escondido. Y también el tema de Ricardo Anaya. Ambos, Ricardo y Meade, se han quedado callados ante todas las propuestas y todos los errores y todos los dimes y diretes en los que se ha visto involucrado el presidente electo. Incluso Anaya decía que era la mejor opción ante una persona que llevaría. Ahí está el último tuit que envió Ricardo Anaya, 28 de junio, justo cuando la ley les pidió cerrar campañas. Ahí está el último tuit. ¿Qué les parece? Ni siquiera, a ver, si los que enfrentaron a López Obrador
no quieren hacerle contrapesos, menos lo van a hacer los ciudadanos de este tamaño. Yo creo que habrá valientes que se comiencen a organizar para decir lo que quieren, lo que está bien, lo que les parece y lo que no les parece. Pero si no tiene López Obrador contrapesos, sí se apodera de la Suprema Corte de Justicia a través de la que será la secretaria de Gobierno, la ministra Olga Cordero. Bueno, creo que habrá un conflicto muy fuerte de intereses en cada una de las decisiones que tomen desde la Suprema, todos los órganos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos nacionales que maneja la misma presidencia. Estamos pues ante el inicio de un presidencialismo absoluto, como lo tuvo el Partido Revolucionario Institucional, allá todavía por los años 80s y 90s, cuando el Congreso del Estado estaba a modo para el presidente en turno, cuando el Senado de la República también lo dominaba el mismo presidente. Creo que habremos de estar muy presentes, muy pendientes de lo que ocurra con cada uno de los actores políticos. Nos están preparando lo que dice René Juárez Cisneros. René Juárez Cisneros, el presidente nacional del PRI, simplemente se convertirá en un ser complaciente. Al igual, curiosamente, que la sobrina, miren lo que dice René Juárez Cisneros. Desde el 3 de julio, 20 de julio, envías fuerte abrazo a Peña Nieto porque simplemente cumplió años. Pero no tiene nada que decir, Claudia Ruiz Massieu retuiteó el mismo René Juárez Cisneros, lo que Claudia Ruiz Massieu, que están en un proceso de profunda reflexión para evaluar la competitividad y también para recobrar la confianza ciudadana. Pues es que la perdieron tan rápido, ¿sí? La perdieron tan rápido que no se lo imaginaban. Ahí está lo que dice René Juárez Cisneros. Igual, Claudia Ruiz Massieu se ha quedado callada ante las acciones, propuestas y lo que podría ser incluso imposiciones del presidente electo, insisto, López Obrador. Señores, no sé qué tanto le vaya a convenir a México las decisiones unilaterales. Esperemos que sea para bien. Así es. Pues fíjate que es un tema muy interesante. Vemos que son muy pocas las personas que en verdad han estado hablando acerca de los trabajos que Manuel López Obrador, de quiénes van a ser los coordinadores o los próximos coordinadores, cómo los catalogan ellos. Pero algo sí es muy cierto, lo toman algunos personajes que hasta ahorita emblemáticamente no han salido a la luz pública algún tipo de delito, algún tipo de situación que se dé a conocer. Vemos en el caso de Ricardo Anaya nada más, que dejó de publicar después del 28 de junio, se da cuenta que el primero pierde la elección, da solamente un mensaje ante los medios de comunicación en donde acepta la derrota. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona tiene en sus manos el poder para poder mover, deshacer y regenerar a una persona, lo va a hacer sin ningún problema. Ricardo Anaya, hay que recordar que todavía tiene una denuncia en proceso, que todavía no ha sido eliminada completamente, y está todavía como en el lavado de dinero. Ese lavado de dinero que la Procuraduría General de la República, que en su momento durante campaña lo han estado o lo estuvieron hostigando todo ese momento. Vemos que estas famosas naves industriales fueron retomadas por parte de las mismas autoridades federales, y a pesar de que perdió una campaña electoral y ya no se ha oído escuchar hablar de esta denuncia, esto sigue en proceso. ¿Qué es lo que esperan ante un Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Incluso lo agarrábamos como burla,
Pero es verdad, ¿qué buscamos? Que se redimían ante él, ¿no? Que les dé la absolución y decirle, vayan y sigan adelante, hermanos míos, con su dinero. Le diga a Ricardo Anaya, vete a Atlanta con toda tu familia sin ningún problema. Aquí no pasó absolutamente nada. Por eso calla. Por eso vemos a muchos personajes de la vida política, en el caso de José Antonio Meade, un personaje que a lo mejor, como él decía, no tiene ninguna mancha, no más que su enfermedad. Esa parte, esa pequeña parte, también viene un conflicto con el gobierno federal, ¿no? En donde la gente pide que dé una resolución de qué pasó con tantísimo dinero de desvío de recursos. Hay que recordar lo que pasó el 19 de septiembre, dónde quedó ese dinero que se iba a destinar o que destinaron otros países, actores a nivel de talla internacional. Y es eso lo que critican en esos actuares. Si tú como persona o como cómplice sabes que tienes esa función, si sabes que eres cómplice de un delito, lo único que te queda es callar y dejar que siga el paso. Y por eso actualmente Andrés Manuel López Obrador tiene la carta, tiene el as para decir, quiero mover esto, quiero hacer el otro, ahora me voy a mover aquí. Y lo hemos visto actualmente. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ni siquiera ha tomado la silla presidencial y ya le mandó una carta a Donald Trump, ¿no? Y le dijo, esos son mis puntos que voy a trabajar. Y quiero que también tú te cuadres, ¿no? Quiero que te pongas a trabajar de la mano con nosotros porque esto es lo que voy a emprender yo para un México. Está un proceso de transición y le dice, o sea, el Tratado de Libre Comercio sí, está el gobierno actual, pero también voy a meter ya a mi gente, ¿no? Quiero ver cómo va de la paso y eso sí, quiero que le aceleres. Porque si tú no aceleras estos trámites para el tratado, vamos a tener pérdidas. Es bueno, pero sí también veo que se está acelerando y por eso que toma esas decisiones tan inoportunas, también los políticos pues, deciden o prefieren mejor callar. Imagínate a un Vicente Fox que en su momento lo criticaba, hay que recordar cómo... Lopitos, ¿no? Cómo agarraba a Andrés Manuel, cómo era un pleito en redes sociales tremendo y era muy divertido, la verdad era muy divertido verlos a los dos pelear. Porque Vicente Fox le roba el triunfo a Andrés Manuel en su momento y es un pleito que se han tenido de la greña durante muchísimos años. Gana Andrés Manuel y ¿qué dices? No, se me quita la pensión, adelante, ¿no? Si vivo con lo de la pensión del IMSS, yo lo que me digas, ¿no, jefecito? Ya casi, o sea, cuadrarte ante un personaje nacional por haber ganado la presidencia, si lo haces es porque en verdad hay un contrapeso. Ahora aquí la pregunta más bien sería, ¿qué va a hacer Andrés Manuel con estos personajes que anteriormente lo criticaban y ahora pues vemos que le están pues casi puliendo las botas, ¿no? Todos. En esa situación. A ver, todos hoy pueden cometer delitos, todos. ¿Por qué? Porque simplemente el presidente electo ya cuando entre en funciones va a perdonar a todos los delincuentes. O sea, si alguien quiere asaltar un banco, pues ahorita puede ir. Si alguien quiere decir al presidente algo, lo va a perdonar. Si alguien quiere manifestarse con él de otra manera, también lo hará. En el caso de Ricardo Anaya me parece que perfectamente será la única petición que le pida el ex candidato presidencial panista y se olvidará su bronca. Se va a llevar su bolsa de millones de pesos a la espalda, como los bandidos, se va a andar con ella y va a decir, yo me voy a autoexiliar. Ya sabemos dónde lo vamos a encontrar, en Atlanta, por supuesto. Le gusta estar allá al señor Anaya, al que nunca vimos como una opción viable, por supuesto. Al señor Anaya, sí, lo van a perdonar con todo y lo que tenga, más que una colota de dinosaurio. Quiero leer un mensaje que me hizo reír mucho. José Luis Barro, para que vean que somos plurales. José Luis Barro, ja. Hablas de presidencialismo y tu jefe Moreno Valle se parece a Porfirio Díaz. Ya deja de decir tanta mentira. Nadie te cree y defiendes una causa perdida. Pues es que no sé si se habla de Porfirio Díaz por la llegada del tren, ¿no? El que hizo de Cholula a Puebla. Eso sí me causó. Gracias, Alexis Galicia. A ver, joven, ¿cómo te llamas? Joven José Luis. Si tú dices que mi jefe es Moreno Valle, entonces dile que me pague y dónde voy a cobrar en su nómina.
porque yo no cobro en su nómina y tampoco me da instrucciones, ¿eh? Entonces es lo curioso que cuando te acusan de una cosa que eres su palero, eso, pues entonces... Sí, ¿no? Que y no además venga- dicen que Moreno Valle es muy generoso, ¿no? Sí, no, es lo que se escucharon los rumores, digo, que sea así, digo, todo es bienvenido en este nuevo México, diría Andrés Manuel. ¿Qué es el tema que estamos hablando, no? ¿Cuál es la línea que se está generando entonces con López Obrador actualmente? ¿Qué es lo que nos espera durante los próximos 6 años? Y hablo de ambas partes, ¿no? Tanto de cómo va a trabajar la presidencia Andrés Manuel López Obrador y cómo la vertiente o la línea política que estaba en contra de él se va a tener que alinear durante 1, 2 o 3 sexenios, dependiendo del trabajo que desempeñen. La gente está cansado de la política, está cansada de las promesas, está cansado de todo, por eso vemos que hay un gran abstencionismo. Le dan la confianza en estos momentos a Andrés Manuel López Obrador y siempre he dicho, el que no conoce su historia tiende a repetirlo. Y esto lo vivimos en la época del panismo, cuando llega Vicente Fox, ¿no? Con este cambio que queríamos, porque ya no queríamos más PRI, ya no queríamos más corrupción en el caso de lo que pasó con el fraude de el mismo Carlos Salinas de Gortari, cuando le quita la presidencia a Cárdenas, cuando también se pone en contra de Cloutier. Y bueno, esos personajes que a final de cuentas han marcado la historia de México y han marcado también la vida ideológica de los ciudadanos. Ahora, Andrés Manuel tiene todo a su favor y nada en contra, pero también eso es malo. Esto te puede llevar a un contrapeso de irte creciendo demasiado y después mover y llegar a lo que muchos temían en su momento, ¿no? Y lo que decíamos al principio del programa, a una dictadura presidencial. Que diga, bueno, si tú no haces lo que yo digo, a la cárcel, ¿no? Porque acuérdate que yo sé, yo te conozco y no me va a costar nada con un solo dedo refundirte al bote, ¿no? O a la cárcel. Tener a la gente amarrada de las decisiones que pueda tomar el mismo Andrés Manuel López Obrador para cualquier línea. Y lo vemos incluso con el mismo personaje de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cómo se le está abriendo las puertas después de estar hablando también en su momento cuando estaban en las gubernaturas, cuando era también Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRD, cuando estaban esos grupos en contra, que se hablaban y se decían, ¿no? Hay que recordar nada más que en 2012 compitió con el mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y sacaba a relucir lo que hizo en Ciudad de México Andrés Manuel, de estos desvíos, del famoso segundo piso del periférico y de todos esos recursos económicos. Y al final, ahora Andrés Manuel es el bueno, es el que podría llevar un cambio y el que hay que tenderle la mano para que México funcione y camine de la mano, ¿no? Que esas son las líneas que están manejando actualmente cada uno de esos políticos. Pero es de pena ajena que hoy por hoy solamente el corporativo contraparte parece ser el único contrapeso del presidencialismo inminente que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, le digo a Miguel Ángel Arenas Zompazzi, ¿sí? Que no desee que nos vayan a correr porque si no nos vamos a quedar sin trabajo y de todos modos Andrés Manuel López Obrador nos tendrá que dar nuestra pensión. A él le va a tener que caer o nos tendrá que contratar para sus grandes e iluminados proyectos. Le doy también las gracias a la señora María Eugenia Ábalos porque nos está viendo y nos manda un fuerte beso, igual nosotros. El chiste es que ni siquiera ninguno de los ideólogos ni investigadores de universidades ni diputados priistas, senadores panistas, o sea, nadie quiere pelearse con Andrés Manuel López Obrador. No es pelearse, nadie quiere hacerle una crítica, nadie quiere decir está mal, no se va a cumplir. Llegar a ese punto del debate, ¿no? Que eso es lo que se maneja en una política, el debate, la confrontación para sacar un acuerdo a favor de una sociedad, de una nación. Y eso es algo que se está perdiendo actualmente y lo vemos. Bien dices, Andrés Manuel dijo, se les va a bajar el salario a los diputados y todos, bueno, no me va a alcanzar, ¿no? Sí llegó en algún momento el magistrado, los magistrados que llegan a ganar alrededor de 600,000 pesos,
que tienen o tenían, ¿no? O tienen hasta ese momento su salario, y cuando les dijo Andrés Manuel, se va a reducir, ¿no?, a más de la mitad su salario, cuando 2, 3 personas en una reunión privada que tuvieron, dijeron, es que no nos va a alcanzar, les dijo, bueno, no, pues renuncia, hermano, y a ver a dónde te acomodas, ¿no? Porque si llevamos esta situación actual de lo que vivimos, ¿no?, como mexicanos, como los que estamos de este lado, ¿no?, de los que no trabajamos la política, y mantenemos un salario mensual entre los 6 y los 8,000 pesos al mes, un magistrado después de ganar de 600 a que ganes ahora 200 a ganar 6,000, ¿qué prefieres? ¿No? Y lamentablemente todo está en el poder de las manos de Andrés Manuel y nadie puede decir nada. Un diputado no puede decir no porque entonces te voy a investigar, ¿no? ¿Por qué no quieres? ¿Cuál es este problema de desvío de recursos? ¿Cómo has trabajado? Y ese es un problema que, vuelvo a decir, no se me hace mala la idea de que reduzcan los salarios, al contrario, creo que sí llega un momento en el que se tiene que ver más por los de abajo que por los de arriba, pero siempre he dicho, ¿qué va a pasar cuando él habla de honestidad, de que no tiene que haber corrupción, cuando baja salarios? Y siempre he dicho, si actualmente con lo que gana un diputado, un senador, no se dan abasto, y vemos cómo han salido actos de corrupción, los mismos gobernadores, en el caso de Javier Duarte, ¿no? ¿Cuánto ganaba? Y aún así no le bastó y empezó a hacer negocios sucios. ¿Quién no va a impedir que lo vuelvan a hacer durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Digo, no es omnipotente. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tendrá una nueva cleptocracia. Yo creo que va a ser muy interesante saber quiénes sucumbirán a la tentación del dinero ilícito o de los negocios que se llevan a cabo desde el poder. Poco a poco se irá estirando y sacando de la madeja todo esa ola de corrupción que se va acumulando en los gobiernos. Y pronto nos daremos cuenta quiénes son. Espero de verdad que además López Obrador, si los llegan a exhibir con pruebas, porque todo mundo que es acusado tiene derecho a defenderse, los encarcele, no les permita ese tipo de actividades. Yo quisiera ver que ni siquiera, ¿te acuerdas que había 12 gobernadores panistas que supuestamente eran aliados, sí, de Ricardo Anaya? O él decía que en su administración como presidente del PAN, lo presumía, el PAN ha ganado 12 gobiernos panistas. Bueno, pues no les sirvió y esos 12 simplemente prefieren trabajar o preferirán trabajar con Andrés Manuel López Obrador. Por eso, insisto, no hay contrapesos. No, y vuelvo a lo mismo, mientras no existan estos contrapesos, se puede desviar el trabajo del mismo Andrés Manuel López Obrador a algo erróneo. Y eso es más por más. Por ejemplo, yo veo algunos comentarios que nos hacen ahorita y nos han hecho en programas anteriores, en donde nos dicen, bueno, ¿y por qué no exhiben todo el fraude que ha hecho Enrique Peña Nieto? Se ha exhibido, ¿no? Y no se ha tenido un programa en donde hemos hablado de la Casa Blanca, no se ha tenido un programa también en donde hemos dicho acerca de cómo no pudo trabajar o sostener un trabajo de seguridad con, por ejemplo, el asesinato de los de Ayotzinapa, cuando hemos visto las masacres que se ha tenido, que estaba igualando el número de masacres que se tuvo en el sexenio del mismo Felipe Calderón, ¿no? Y se ha manejado todos los días. ¿Y de qué sirve, no? De que tú o un servidor se proyecte ante un medio y diga y exhiba lo que ha pasado con Enrique Peña Nieto, que se exhiba lo que pasó con el mismo Javier Duarte, que se exhiba lo que pasó con el mismo José Juan Espinosa, ¿no? Que ahora ya es diputado de Morena. Si para todo la sociedad es malo, ¿no? Pero tampoco es bueno, porque saben lo que tienen, pero también se quedan callados. Ahora, nosotros sí, creo que de nuestra parte es exhibir estas irregularidades, pero yo no soy el poder.
ese es ahí el problema y el conflicto que va a tener Andrés Manuel López Obrador, porque muchos critican a los gobiernos pasados de solapar estas irregularidades, esta corrupción de sus funcionarios, de sus gobernantes. Ahora Andrés Manuel tiene las pruebas, Andrés Manuel sabe la gente que se tiene, y digo, la sanción y la multa que recibió por parte del INE no es por haber hecho un trabajo de izquierda o López Obradorista, es un trabajo meramente del PRI, un trabajo de militantes del PAN, del PRD, de todos esos actores que iniciaron en su momento con otro partido político, que ahora están en Morena y trabajaron al ritmo de lo que hace la vieja guardia. Y por eso tiene la presidencia, por eso también tiene esta sanción o esta gran multa. Anteriormente, ¿cuándo habíamos escuchado un partido del peso de Morena con una sanción, ¿no?, por parte del Instituto Nacional Electoral? No se había visto, en la historia se había visto. Cuando empezaron a crear estos partidos de oposición, nunca pasaba esta parte. Ahora sí, ¿por qué sí con Morena en esos tiempos, a pesar de que Andrés Manuel es presidente, y no en elecciones pasadas, donde le quitaron al mismo Andrés Manuel? Hay que recordar cuando dijo del fraude en el Estado de México, cuando no ganó la mayoría de diputaciones. Ahí no hubo ahí no hubo sanciones por parte del Instituto Nacional. ¿Por qué? Pues porque es la manera de cómo se trabaja esta vieja guardia. Y si hablan de corrupción y se habla de adentrarse a un cambio diferente, pues sí tiene que haber un contrapeso, tiene que haber personas que le tienen que estar recordando que si no es por uno, es por los millones de mexicanos que votaron para la confianza de este personaje, ¿no? Y si él no da esta apertura de mantener lo que él en su momento criticaba desde 2006, en 2012, antes de tomar la presidencia en 2018, se pierde parte de la credibilidad de alguien que mucha gente seguía por esa línea, ¿no? Y ahora ver que en campaña criticaban a Ricardo Anaya, que decían que lo querían ver en la cárcel, que se siguiera esta línea de denuncia, ¿no?, por lavado de dinero, que Enrique Peña Nieto, que dejara las cuentas claras, etcétera. Cuando tome Andrés Manuel este 1 de diciembre la presidencia como tal, cuando tome protesta, cuando se llegue a esos lineamientos y pasen los años y veamos a Enrique Peña Nieto viajando, al mismo Ricardo Anaya en Atlanta, ¿dónde va a quedar esa credibilidad? Por eso sí tiene que haber contrapeso, y yo sí lamento que los líderes o políticos se estén quedando callados porque saben que tienen un medio de por medio. Andrés Manuel López Obrador llegó a ser presidente sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se convertía en el contrapeso político de los presidentes. Por eso, las manifestaciones masivas que hacían en el Zócalo de la Ciudad de México o del Distrito Federal. Por eso, los cierres de calle en todas partes, el desquiciamiento que hacían. Pero no cabe duda que hay que reconocerle que sí era el contrapeso de los gobiernos panistas. ¿Por qué? Porque fueron los que le robaron la elección. Fox y Calderón. Ya Peña Nieto prefirió decir, yo llegué, mejor te la entrego. Entonces, me parece que habrá que estar muy puntual. Ni siquiera hemos visto estudiantes universitarios hacerle un contrapeso. Habrá que esperar quizá que inicie su gobierno cuando no les cumpla a varios o cuando les cumpla de más a otros empresarios, a políticos, cuando los privilegios y canonjías no sean equitativas para todos, cuando se formen esos grupos y se comiencen a organizar para tratar de ser los contrapesos. Espero que no sea muy tarde, porque la dictadura se fortalece. La dictadura madura además y se vuelve más reacia en contra de los opositores. Las leyes se aplican de verdad muy, muy severamente en contra de quienes se levantan o levantan la voz del régimen dictador. Y no quiere decir esto que Andrés Manuel lo vaya a hacer, sino
que si no hay contrapeso seguramente parecerá un modelo similar a los dictadores Así es. del socialismo, pues, a los presentes del socialismo. Sí, mira, yo digo que no hay un personaje perfecto, ¿no? En la vida, ¿no? Ni como persona, ni como político, en realidad jamás. Pero sí se tiene que mantener estas pequeñas líneas. Lo que sí causa este conflicto de debate, ¿no? De los actores políticos, por qué hablan o por qué no hablan, es por la manera de cómo han callado a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. En la historia había visto que la gente dejara de decir, o sea, que los políticos, después de que llegara un presidente y le dieran el triunfo, dijeran, ya ganó, ¿no? Adelante. Que vamos a bajar el salario, adelante, ¿no? Que vamos a mantener una carta a Donald Trump porque vamos a mantenernos en la línea de trabajo con el Tratado de Libre Comercio, con el actual y con mi gobierno. Adelante, ¿no? Y todo adelante. O sea, no hay alguien que le diga, a ver, espérame. Mira, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué va a pasar con lo otro? ¿No? Cuando se hablaba de este famoso aeropuerto en Texcoco, que decía Andrés Manuel que lo iba a echar abajo porque se iba a venir la plataforma. Ay, ¿te acuerdas del video, no? Cuando explicaba y decía, aquí se va a hundir, ¿no? Sí, porque claro. no va a funcionar el aeropuerto. Mira, mejor me traslado al aeropuerto en otro lado, ¿no? Lo hacemos más grande y más bonito, que no sé qué. Y ahora no, ahora se va a analizar para que los empresarios sí concluyan el aeropuerto. Y a lo mejor probablemente se haga uno más, ¿no? Después de criticar el gobierno de Enrique Peña Nieto por poner un aeropuerto, ahora piensa poner en uno más, en otro lado, por si las dudas, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, bueno, ¿dónde está esta crítica que deben de tener los personajes, lo acabas de mencionar, investigadores, estas personas que han sido ese contrapeso de una vida política? Yo voy a repetir, siempre se ha mantenido una línea diferente. En 2006, en 2012, cuando llegó Felipe Calderón, todo el mundo decía, no, es que Andrés Manuel fue el fraude más grande que hubo en la historia, que no, el fraude más grande fue el del 88, ¿no? Fue cínicamente. Pero bueno, hablaban, hay un contrapeso. Y te vamos a vigilar y vas a ver, y si no haces el trabajo bien y no sé cuándo, ¿no? Y los diputados que estaban en contra también hablaban a favor de su partido político y en contra de quien había llegado a la presidencia. Cuando llega Enrique Peña Nieto es la misma cantaleta, ¿no? Vuelven a reiterar la contradicción de decir lo que estaba mal, lo que hicieron o lo que hizo Enrique Peña Nieto. Ah, sí, y ahí sí, era muy criticable sus famosas tarjetas de Soriana de 500 pesos. Ahora, no te pases, ¿cómo es posible que llegues a estos actos de corrupción? ¿No? Deberías de quitarle la presidencia a Enrique Peña Nieto, nada más por haber incurrido en ese delito. Y ahora que Morena tiene esta sanción millonaria, ahora que el Instituto Nacional Electoral, a pesar de darle el triunfo, le dijo, cometiste una falta, simplemente por el hecho de ser Morena, diría Jaime Maussan, nadie hace nada y ni van a decir nada, ¿no? Y van a dejar que se aviente el rollo solito el Instituto Nacional Electoral y Andrés Manuel, muy sin quitado de la pena, después del 1 de diciembre podría decir, váyanse a un lado, ¿no? O ese dinero me lo descuentan o lo desaparecen o a ver cómo le hacemos porque no lo vamos a llevar a cabo. Porque podría ser, lo estamos viendo en ese momento. Digo, a mí la honestidad es, bueno, si mi partido incurrió en una falta, a lo mejor no como imagen ya de presidente electo, pero sí como dueño de un partido político, decirle a su representante nacional, ¿sabes qué? Da la cara, que se esclarezca la situación y si hay una sanción, que pague, ¿no? Pero vemos que no es así. Nos siguen escribiendo, amigos, caray. Muchas gracias por participar. No lo vayan, dice, no lo van a lograr chayoteros, se dice chayoteros. Lo quieren dictibilizarlo antes de que tome posición, es posesión. El antes no pasaba porque son los mismos, es el PRIAN, jajaja. Por cierto, nos han comentado en diversas ocasiones que somos prianistas, es decir, del PRI y del PAN, y que también nos pagan. Hoy le voy a decir a Andrés Manuel López Obrador que obligue entonces al PAN
pagarme y también al PRI. Y además que le caiga con lo que prometió, porque hay gente que quieren que nos corran de esta empresa. Si nuestra vida en esta empresa ya también tuvo su máximo, tendremos que irnos. Pero tendrán que llegar nuevos relevos generacionales, nuevos morenistas, ahora serán morenistas. Y ahora entonces cobrarán en la nómina de Morena. ¿Tienes algún comentario con las participaciones? Hay muchas participaciones. Pues hay muchos, ¿no? Verónica Rosas dice: con el debido respeto, no entiendo nada de sus comentarios tan negativos respecto a la política. Es increíble cómo lo distorsionan y las cosas tampoco considero que le ataquen y agrada al señor López. Pues entender que estamos hablando simplemente de un análisis de que la gente no ha dicho nada. Históricamente es el primer presidente electo que está tomando una decisión antes de tiempo y todo el mundo se queda callado, ¿no? Y sí, es muy criticable la política porque hemos dicho en la trayectoria de este corporativo, si mucho nos criticamos de los actuales, de lo que nos hacen, de lo que nos roban, de cómo nos tratan, porque vemos ahora sí esa parte de redes sociales y me hace ver entonces en este contexto que tiene mucha razón esta parte de investigación en donde dicen que todos los cibernautas o la mayoría que están en manejo de las redes sociales sirven para dos cosas, ¿no? Para criticar, pero no para actuar, ¿no? Y lo vemos en este caso. Vemos que levantan una denuncia, suben en sus redes sociales. Vemos cómo están maltratando a esta persona, que no sé qué, que pobrecito, al vendedor ambulante le están arrebatando su mercancía, que no sé qué, que tenemos que hacer algo diferente. Ajá. Y ahorita que es el momento de hacer algo diferente, de exigirle y pedirle a un presidente electo que haga todo aquello que no hicieron otros presidentes de la República, que haga lo que él dijo o que criticaba y dijo que no iba a hacer en su gobierno, que lo lleve a cabo, ¿no? Claro. Si Ricardo Anaya, porque con eso que dicen que somos preanistas y que lo defendíamos, no, siempre hemos dicho, si Ricardo Anaya tiene una denuncia por lavado de dinero, no porque ya no sea candidato o porque haya perdido la presidencia de la República, se quede atrás, en el olvido esa denuncia. Creo que sí tendrían que tomar estas cuentas, ¿no? Porque hay que recordar que el mismo Andrés Manuel lo dijo en su momento, yo no voy a perseguir, no va a haber persecución política, pero sí nos vamos a acatar a la ley. Pero lo de Ricardo Anaya sigue en proceso, es actual. Pero dijo que va a perdonar a los delincuentes. Sí. O sea, entonces es contradictorio. Y es a lo que voy, Si o sea. Ricardo Anaya es delincuente, lo tiene que perdonar. Lo tiene que perdonar porque le dará una nueva oportunidad de reivindicarse. Pero bueno, señores, yo le doy punto final al tema de los contrapesos que no tiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora vamos a ver lo que significa para México y para los panistas el cambio de dirigencia. Tal como lo ha anunciado Damián Cepeda, todavía presidente de lo que queda del Partido Acción Nacional. Y digo lo que queda porque después de tener 12 gubernaturas que tanto presumió Ricardo Anaya, hoy el PAN se ha convertido en cenizas. Después de haber tenido 2 presidencias también de la República, hoy el PAN sufre una crisis interna muy fuerte producto de las malas dirigencias, de la actitud mezquina de Ricardo Anaya de excluir, por ejemplo, a Margarita Zavala, de apropiarse la candidatura, de marginar a otros personajes políticos. Creo que Ricardo Anaya no midió la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. La fuerza de Andrés Manuel López Obrador era real y creo que Ricardo Anaya ha de haber dicho, ya votaron 2 veces por el PAN, quieren los mexicanos que regrese nuevamente el PAN. Y la verdad es que estábamos hartos de un gobierno o de un modelo económico como el de ellos. Quiero decir que Ricardo Anaya y su grupo político como es
Damián Cepeda y Marco Cortés, entre otros, todos los que ahorita forman parte de los primeros círculos en el Senado también, pues bueno, deben dar las gracias y decir, tenemos que irnos por dignidad. ¿Para qué? Para que este partido lo retome un nuevo candidato, un nuevo aspirante, un nuevo dirigente que busque incluir a todos los panistas que se sienten excluidos, que busque, sí, la unión de ese partido político, porque les podemos asegurar que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN está a punto, de verdad, de sufrir uno de sus reveses más serios. ¿Por qué? Porque también el próximo año se quedará sin presupuesto. El PAN ya estaba acostumbrado a vivir con el presupuesto. Y entonces, me parece que el Partido Acción Nacional era hace años una buena opción. A nivel nacional era una excelente opción y el Partido Acción Nacional perdió el rumbo de lo que significa la suma de voluntades, la unión de fuerzas y el beneficio colectivo. Así es. Pues fíjate que el Partido Acción Nacional, yo siempre lo he dicho, yo no soy amante de ningún partido, pero sí reconozco la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? Y Acción Nacional fue el primer partido de oposición del PRI en su momento. No fue ni el PRD, no lo fue ni Morena, fue el PAN absolutamente. El PAN fue el que llegó a ser el primer partido de oposición que llevó a la lucha para sacar del poder a unos cuantos que eran la minoría y hacer un cambio o transformación. ¿Qué es lo que pasa? Que esta transformación se va dando a la baja por este tipo de trabajos que hacen debajo del agua, por la ambición de los políticos. Vemos ahí un tuit de Acción Nacional, dice: para dar inicio a la renovación de nuestra dirigencia y cumpliendo nuestra tradición, democrática, realizaremos sesión del Consejo Nacional los próximos 11 y 12 de agosto. Estamos ya a unos cuantos días. Pero esto, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que se da, y siempre lo han manejado para la gente que piense que lo estamos, que apoyamos al partido o que somos panistas. Eso es igual que un partido de fútbol, ¿no? Para aquellos que les encanta, para los chairos, que ahí por ahí me están viendo algunos. Cuando vemos que el equipo no va perdiendo, ¿qué haces? Cambias al director técnico, ¿no? Porque sabes que está pasando algo mal. Y es lo mismo que está pidiendo Acción Nacional con el trabajo de Damián Cepeda, con el trabajo que dejó Ricardo Anaya, en donde dijo, bueno, en lugar de tener una unidad, de haber fortalecido el partido, ibas en coalición, era casi imposible perder una elección con el voto duro, que siempre lo manejamos durante el programa. Pero la división que decías hace un momento, el negarle la candidatura a Margarita o no entrar en una comunicación, ver cómo Fiebre Calderonista se divide de este partido, que son ellos los primeros que dijeron que querían la salida de Damián Cepeda después de la derrota del 1 de julio. Vemos cómo personajes históricos o que marcaban la vida de Acción Nacional buscan otras opciones. Y vemos el caso de Tatiana Cloutier, ¿no? Hija de Manuel Cloutier, uno de los principales panistas en su momento, que participó en el 88 junto con Carlos Salinas de Gortari, que fue el personaje y el autor de este gran fraude electoral para que quedara el PRI nuevamente. Y bueno, fue estas pequeñas líneas que fueron desapareciendo poco a poco, que fueron dividiendo el partido, y al final de cuentas vimos los resultados, ¿no? O sea, casi más del 50% de la población decidió no ir a votar por el PRI o por el PAN, simplemente y por la sencilla razón de que vio fracturas, de que vieron denuncias, de que vieron ataques entre mismos partidos, y ese es el resultado. Y creo que como todo en su momento tiene un principio, también tiene que finalizar el ciclo de Damián Cepeda al no dar buenos resultados. Señores, para que vean la doble moral del Partido Acción Nacional, aquellos que nos dicen que somos panistas, les quiero decir que escuchen. Para que vean esa doble moral de Damián Cepeda, porque es el presidente actual de Acción Nacional, dice, y cumpliendo nuestra tradición democrática, eso, señores,
Eso es burlarse de miles de panistas, de cientos, de miles de panistas que aspiraban a un puesto de elección popular y fueron dados muchos de esos cargos a gente que no lo merecían, por dedazo, por acuerdos cupulares. Entonces, me parece que Acción Nacional en estos momentos está en una severa crisis. Tan es así que chequen cuántos retweets tiene, 95, y likes, 139. Un partido nacional que aglutina supuestamente a miles de sus simpatizantes, que creo que ya no les interesa ahorita el PAN a muchos, que quieren descansar del desaseo político que significa el grupo de Ricardo Anaya. Vamos a ver, obviamente, vamos a seguir muy de cerca lo que hace Ricardo Anaya y su grupo para tener o retener el control del Partido Acción Nacional, porque ni crean que quieren dejar los millones de pesos de prerrogativas o las inminentes candidaturas a mitad de sexenio. Quieren por eso los políticos, y con eso, si se queda el grupo de Damián Cepeda, pueden negociar la impunidad de Ricardo Anaya. Se pueden convertir en aliados de facto de Andrés Manuel López Obrador, e insisto, no tendría mucho menos contrapesos el mismo presidente López Obrador. Bueno, y eso es lo que llega a redituar. Digo, yo no me voy a adelantar, vienen muchas cosas para 2024, pero créanme que siento yo que va a haber grandes sorpresas que no nos imaginamos. Así, con esa línea que vemos, que nadie dice nada y que todo el mundo queda callado. Y que si en dado momento llega a funcionar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, ahora ya no van a ser cada 2 años, que podemos decir va a ser cada 3, ¿no? O sea, no va a ser a mitad de año y ya después al cierre, ¿no? Si les gustó bien y si no, ni modo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sin embargo, sí deja mucho que hablar, qué decir, qué desear para este nuevo sexenio, con un Andrés Manuel López Obrador sin críticas, un Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia sin oposiciones, sin contradicciones, sin ideologías diferentes a lo que él está manejando, planteando para los próximos 6 años. Entonces, sí deja mucho de qué hablar, no sé qué vaya a pasar. Sí, yo siempre he dicho que todo tiene que ser como el yin yang, tiene que haber lo bueno y lo malo, tiene que haber un contrapeso para que pueda funcionar eso de manera correcta, y para eso se maneja todo ese tipo de situaciones. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Por parte de Acción Nacional vemos que se está manteniendo ya esta línea de cambio, o que prometen un cambio después de lo que hicieron. Sin embargo, el hecho de que se quede o se vaya la gente de Damián Cepeda, creo que lo más importante aquí va a ser lo que vayan a proyectar en los próximos 6 años para que no vuelva a pasar una derrota histórica como la vimos en este momento. O sea, nunca habíamos visto en los últimos sexenios una gran diferencia de 24-26% de preferencia hacia un partido político, y que los otros se queden por debajo incluso de su voto duro. Es ahí donde da mucho de qué hablar, da mucho de qué desear, pero también de saber qué es lo que va a pasar con esos partidos en los próximos 6 años que esté Andrés Manuel en esa silla presidencial. ¿Qué va a pasar con los recursos que se les daban? ¿Qué va a pasar con los partidos ahora chicos que buscan o pelean el seguir al frente del Instituto Nacional Electoral, de que reciban esas porciones económicas, cuando vemos que no han dado el ancho? A mí sí me gustaría grandes cambios, pero también sí me gustaría contrapesos y un debate de lo bueno y lo malo que está ejecutando Andrés Manuel López Obrador. Oye, de veras, por cierto, ¿dónde quedó Manlio Fabio Beltrones y sus seguidores, que tan supuestamente era temido, ¿no? Temido del Partido de Revolución Institucional? ¿Dónde quedó Emilio Gamboa Patrón? O sea, un hombre tan temido, el dios de la política, el hombre exquisito, al que nadie merecía. ¿Dónde quedaron esos sujetos? ¿Dónde quedaron? Bueno, ¿dónde quedaron como contrapesos? Porque hueso político prontamente lo tendrán. Y en el Partido Acción Nacional, pues se preparan, creo,
creo que tendrán que hacer mucho trabajo al interior de sus bases y los gobernadores todavía en funciones serán vitales para reconstruir un partido histórico, un partido que hoy se ubica más de derecha totalmente y que es lo que finalmente la gente buscaba, siempre el bien común. Hoy la gente buscó el cambio de régimen absoluto y eso habremos de ver qué tal nos va como mexicanos. Esperemos que le vaya bien al presidente López Obrador, tenga o no contrapesos. Tenga o no contrapesos, ¿para qué? Para que nos digan morenistas. Así es, ¿no? Ya para después digan que cobramos por ese partido político, después de que se quede varios años y siga creciendo el corporativo de Contraparte, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros, en verdad, agradecer a toda la gente que nos ve día con día a través de contraparte.mx, de la página, nuestro portal web, o también por redes sociales en Facebook, por Hoy Contraparte. También ver las repeticiones de los programas de la radiografía a través de YouTube por contraparte.mx, nos pueden encontrar, ver todos los programas que nosotros hemos hecho día con día, el análisis y la crítica que le hemos hecho a cada uno de los políticos, sin importar el color que pertenezcan, sin importar si son tan buenos, si son tan malos, si pueden ser tan ofensivos o no cada uno de los comentarios. Es hablar con la verdad y es lo que nos mantiene. Que por cierto, me escribió Verónica Rosas, estaba leyendo hace rato un comentario, pero no me salió completo y me dice que si me daba miedo, que por qué no leo. Yo eso lo leo con mucho gusto, Verónica. Completo. A mí no me da miedo. Con el debido respeto, no entiendo nada de sus comentarios tan negativos respecto a la política. Es increíble. Bueno, yo le estoy poniendo las comas y los puntos porque va todo corrido. Ay, por favor, póngale comas y puntos. A ver. Es increíble cómo todo lo distorsionan y las cosas tampoco considero que le ataquen y agreda al señor López Obrador, quien aún no hace toma de posesión. Y ustedes son unos malagradecidos, pues antes de que ganara, escuchen, ninguno de ustedes podía transmitir en vivo y ahora que él les devuelve la libertad de expresión, así que debían de cerrar su canal. Molesta la gente dice, como ustedes sean tan abusivos. Muchas gracias por este comentario y valoro que el señor Andrés Manuel López Obrador también nos permita transmitir en vivo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que él se comprometió, a respetar la libertad de expresión. Y nosotros le estamos ejerciendo con absoluto respeto. Una cosa es la crítica altanera, con burla, con dolo, y otra cosa es el comentario y el análisis de por qué no tiene contrapesos. Pero tienes razón, hay que agradecerle también al régimen de López Obradorista. ¿Para qué? Pues para que nos digan ahora morenistas. Así es. Y bueno, más allá de lo que hablaba de la libre expresión, hay que recordar que el personaje más importante que habló o que le dio una apertura generalizada a los medios de comunicación fue el mismo Don Botas, ¿no? Fue Vicente Fox Quesada, que después de darle apertura al 100% a los medios de comunicación, recibía este tipo de comentarios, de burla, de sátira. Incluso por eso vimos programas televisivos de comedia en contra de su misma imagen, ¿no? Y de todos los personajes que llegaron. Y a partir de ahí sí hubo un gran cambio de apertura, pero también se ha tenido, desgraciadamente, por una minoría, esta práctica de reprimir el periodismo por medio de amenazas, por medio de muertes, siendo esta profesión uno de los 10 trabajos más peligrosos a nivel mundial. Exactamente. Por cierto, nos llegó información importantísima. Ya para cerrar, ven que está toda esa de las controversias todavía entre actores políticos. Ayer comentamos que el ex candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, rogaba que lo entrevistaran y antes maltrataba, humillaba, despreciaba, sobajaba y se burlaba de la prensa. Bueno, pues me llegó información precisa respecto a un periodista que se llama Alejandro Mondragón, que nos dice que el hijo de Andrés Manuel López Obrador y Jade Korpolemsky han escrito y le han mandado un reporte en el sentido de que la elección no tiene manchas como sus operadores políticos lo aseguran. Entonces, ¿qué quiere decir?
que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, el máximo órgano al que recurrió el candidato Barbosa, pues podría decirle, usted no tiene la culpa, pero le daremos hueso político, pues, hueso político en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, del tamaño que sea el hueso, pero será hueso, ¿no? Así es, así tiene que ser. Creo que no queda nada más que agradecer a la gente sus comentarios, saber lo que está pasando en este tipo de acciones, obviamente dar a conocer lo bueno de la política como también lo malo, y también, ¿por qué no debatir acerca de lo que está pasando actualmente? Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Pero acá vemos que no suena, no hablan ni para aquí, ni para allá, ni a favor ni en contra. Todo el mundo se queda callado, y esa es la parte donde sí debería, como ciudadanos, preocuparnos del qué es lo que va a pasar en los próximos años. Tengo un correo de un tal Miguel López. Le dicen a Enrique Peña Nieto, para que vean que no le tenemos tampoco miedo a Enrique Peña Nieto. Señor Peña Nieto, antes de que concluya su administración, termine todos los compromisos del IMSS, porque en Puebla usted prometió un hospital tras derrumbarse el San Alejandro. Y estamos, escuchen qué le dicen, y estamos hasta la madre de tantas ambulancias y tanta gente que se hacina en la unidad habitacional Margarita que aglutina un IMSS. Dice 3 veces, estamos hasta la madre, señor Peña Nieto. Ahí está, para que vean que textualmente le damos sus mensajes a Enrique Peña Nieto, porque la comunidad así lo pide. Así es. ¿Qué podemos decir nosotros, señores? Solamente que somos un medio de comunicación alterno, al servicio de la comunidad. Y lo demás, no nos puede decir, no somos ni peñistas, porque ahora que termine próximamente el régimen peñista, le vamos a dedicar una semana completa para recordar, yo creo que 2 semanas, capítulo tras capítulo, de todo el robo que hizo. Pero también, ahora exigiremos a Andrés Manuel López Obrador qué va a pasar con esos escándalos de corrupción. Vamos, por supuesto, estamos preparando cada uno de los escándalos. ¿Por qué? Porque es injusto que hayan llegado, robado y ahora simplemente se retiren. Así es. Bueno, yo no me quiero despedir sin antes leer un comentario, y es muy cierto, y creo que lo he platicado en diversas ocasiones. Dice Arturo Huerta, dice: hola muchachos, saludos cordiales desde Chatsworth, de California. Perdón por mi comentario si les ofende, pero en esta carrera política por la presidencia, muchos periodistas se fueron por su partido y no fueron imparciales como deberían de ser en su profesión, ¿o no? Creo que sí, y lo vimos en muchas ocasiones. Criticamos también esos actuares de cómo es posible que el periodista actualmente caiga en este tipo de situaciones ideológicas cuando no tendrían que ser así. Hemos visto a reporteros, hemos visto a periodistas que criticaban y hablaban en redes sociales y escribían lo que ellos según tenían o pensaban. Se les olvida que como líderes de opinión debemos también mantener un respeto de no ser tan parciales en esta línea, ¿no? De irnos hacia una sola persona y mantener algo totalmente diferente. Pero bueno, pues no sé qué podemos decir, no podemos cambiarle la ideología a medio mundo, pero sí podemos decir que nos sigan visitando aquí en Contraparte.mx. Yo creo que la vieja guardia de periodistas y algunos de la nueva que ya tienen hambre de poder, dejen de recibir dinero. Eso es lo que ha dañado principalmente la relación de los medios de comunicación con el poder político, con los partidos políticos, con los gobiernos, con los actores. Les dan su mes, pasan a formarse en sobre todavía. Esas prácticas priistas nunca se han quitado. Ya ha pasado el PAN y también Morena en unos estados repartió dinero a periodistas. Así es, y todo el mundo lo sabe. Señores, ¿qué podemos decirle? Agradecerles de corazón que nos hayan acompañado hoy
hoy, mañana, con mucho gusto, a la misma hora, todos los días, de lunes a viernes, en el Corporativo Contraparte. Ojalá la gente que dice que nos corran, no deseen que nos corran de corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que es difícil quedarse sin trabajo en estos meses de incertidumbre que ha generado el inicio de lo que será la gestión de López Obrador. No queremos ahorita a quién le tocamos la puerta. Hasta el 1 de diciembre, después que tome y empiece a repartir a las familias, ya nos formaremos. En serio, entonces ahí sí, si quieren, pues ya pidan nuestra cabeza, pero les pedimos que por el momento no lo hagan, porque sí preocupa quedarse sin trabajo. Hay muchos estados en donde hay convulsión política, y si no, pues bueno, que también nos contraten, a lo mejor como secretarios o directores generales de una paraestatal. Con mucho gusto desempeñaríamos una función para ustedes los mexicanos. Que tengan muy buena noche, señores. Henry. Fabián, como siempre. Gracias. Buenas Hasta noches. mañana. Hasta mañana. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y, la información que ha